Sí, pasamos de perder los partidos en los últimos minutos a perderlos en los primeros. Y pasó otra vez el otro día, minuto 1 ya, la segunda jugada que nos hacen ya nos meten un gol, ya al minuto 10 me parece que nos metieron el segundo gol y a partir de ahí pues bueno, ya tienes que remar con un 2-0 en contra. Aún así no dejamos de competir. Es verdad que después del minuto 10 tuvimos 2 o 3 ocasiones buenas para por lo menos acortar distancias de cara al descanso. No las aprovechamos y nada más salir nos pitan un penalti de los que hacía tiempo que yo no veía, porque no había ni un jugador de ellos en 10 metros a la redonda. Un balón que bota irregularmente en el campo, pega en la mano a Joan, que iba a ceder al portero y pita penalti. Bueno, no se da importancia, pero después al final fue la jugada que te manda sin puntos para casa. A partir del minuto 75 que fuimos capaces de crear, de meter uno o dos goles de las ocasiones que habíamos tenido, ellos empezaron a poner nerviosos, nosotros empezamos a crear, metimos otra vez muy rápido a los 4 o 5 minutos y a partir de ahí sí que tuvimos encima de ellos y sí que tuvimos opciones de empatar, porque tuvimos llegadas de Ajuchi sobre todo y de Cueva por la otra banda, y cada vez que encarábamos hacíamos peligro. Pero bueno, lo que no podemos es regalar goles como los que regalamos últimamente. Sí, es que además tampoco puedes achacarlo a una forma, a un estilo de juego, en el sentido, el día del Caudal fallamos en una salida de balón, pero es que el otro día no fallamos en una salida de balón, fallamos en una mala colocación, una mala ayuda que hacemos al central, dejamos en un 2-1 muy claro, ajustamos los marques, el segundo gol tampoco ajustamos, o sea, estamos cometiendo errores puntuales de todo tipo, entonces puede pesar que, bueno, te ves ya casi descendido, aunque no matemáticamente, y que te cuesta meterte a lo mejor un poco en los partidos, no lo sé, porque después lo raro es lo que dices tú, bueno, pues tendréis que dejarte ir también, tampoco es que te dejes ir, compites, de hecho, eso, pues metes 2 goles y cuando metemos ese 65, que puedes decir, bueno, déjame, sigues a por él y sigues, entonces, bueno, vamos a lo que hablamos constantemente en los últimos, desde que empezó, que están en fase de aprendizaje y tendrán que aprender estas cosas, pero bueno, tienen que aprender rápido, si no. Sí, además es un partido donde el campo condiciona mucho, el estilo de juego de ellos condiciona mucho, porque no es el mismo equipo fuera de casa que en casa, juegan a cosas totalmente diferentes. Entonces, bueno, vamos a esperar un partido duro. Sí que es verdad que previsible desde el punto de vista de que más o menos podemos saber lo que van a hacer, porque ellos en casa son con un estilo muy definido, pero que lo hacen muy bien. Entonces, bueno, donde tendremos que estar muy, muy concentrados para no cometer fallos, porque aún sin cometer fallos, fijo que nos van a apretar. Si concedemos a un equipo como el Tuilla, no vamos a tener opciones. Si somos capaces de estar concentrados durante todo el partido y de cometer los mínimos fallos posibles, nosotros sabemos que tenemos potencial en ataque, pues podremos tener opción de sacar un resultado positivo. Sí, pero bueno, condicionado en el sentido de que puede dar ese plus, o sea, hay jugadores que van a salir fijo motivados porque son de la zona. Bueno, el jugador que no viene de la zona, velo como un partido más ante un rival difícil. Obviamente los jugadores Joan, Varela, Cienfuegos que puede jugar, Chiro que puede jugar, son jugadores que son de la zona y esos posiblemente sí salen motivados. Pero bueno, el resto será un partido más donde lo que tienen que pensar un poco que es un rival que es difícil y que tiene que servirnos un poco de aprendizaje o de lección lo que pasó en Oviedo el otro día. Lo que no se puede hacer es el ridículo en los campos. Si te dejes ir, los equipos van a meterte. Entonces, tenemos que competir como si se nos fuese la vida en ellos, porque eso es lo mínimo que tenemos que hacer, competir y dar una buena imagen. Que posiblemente descendamos en un porcentaje muy alto, pero, por ejemplo, que digan que hayamos sido un equipo que hayamos bajado con
con honor, si se puede decir, disputando todos los partidos, no, bueno, una comparsa ahí y no hacías nada, ¿eh?